La belleza folclórica nos enseña que verdaderamente estas representaciones datan de cientos de años, donde las patipembas o signos mágicos juegan una parte importante en el trabajo del gangulero o del palero o del mayumbero, puesto el machafio surimambo encima de la tinaja de mamá Umbo, la Virgen de Regla. Queremos decir que todas las engangas tienen que tener la tinaja al lado de mamá Umbo porque es muertera. Es importante reconocer que verdaderamente estos trabajos se remontan a cientos de años y que cuando hacemos una presentación, sobre todo el Tata Iraca Batalla Mundo, estamos viendo lo cierto y lo verdadero de este Munanzo Congo, donde existen en realidad formas primitivas que nunca antes han sido vistas. La representación que podemos ver en todo este Munanzo Congo se remonta a cientos de años atrás. La realidad que el palero ha puesto también encima del melón hierba de menta para así endulzar a los espíritus y a la vez refrescar el trabajo que se ha hecho. No podemos descartar que esta forma primitiva goza de la gran belleza afrocubana y que es un papel importante el poder saber en realidad cómo trabajan otros munanzos Congo para así poder obtener más experiencia en los trabajos que hagamos de aquí en adelante. Es cierto que los paleros van a otros munanzos Congo a robarse los cantos, a ver cómo están construidas las engangas, y de esta forma van aprendiendo de otros paleros que tienen más conocimiento, después demostrándolo en su propio Munanzo Congo, piezas que han visto, que han podido construir después, asimismo como cantos, robando cantos y robando todo lo que existe en otros Munanzos Congo. Por eso otros ganguleros o paleros mantienen la enganga cubierta y nunca dejan que nadie vea ni las patipembas ni signos que aparecen en estos fundamentos. Salam aleikum, que sean biampungo cutare todos los días me da güey, que suculen en combo en la encila para que cuenda cheche. Cuando vaya, da recuerdo por allá. Da recuerdo a todos los fumbes, recuerdo por allá. Recuérdense que todos los paleros aprenden de todos los paleros y que todas las patipembas o signos son utilizados delante de los fundamentos, no importa el munanzo que sea ni la rama que sea. Las patipembas o signos son reconocidas por los espíritus o inquisis de enganga que viven dentro de ella. Aunque usted no conozca un signo, ese signo tiene un significado que más adelante usted lo podrá conocer si el palero le dice qué clase de signo es y para qué se utiliza y cómo se llama. Aprendan para que mañana ustedes puedan mandar. Carajo. Dicen cosas buenas, dicen todo el mundo. Dicen, son batalla mundo, carajo.